hasta esa punta, que es el Preikestolen. En teoría estamos en uno de los fiordos noruegos, porque nosotros tenemos las referencias de las fotografías y videos que vemos en internet. Que se llama de tercera idade. Está falando que quem tem terceira idade y que no tiene preparo físico es difícil de subir. Hemos visto que hay también un tour que hacen en avioneta. Pensamos que estamos cerca. Drones volando. ¡Uah! En la aventura de hoy nos dirigimos hacia uno de los sitios más emblemáticos en Noruega, como lo es el Preikestolen, conocida en español como el Púlpito de la Roca. Subiremos alrededor de 604 metros sobre el fiordo Lysefjord en Stavanger, Noruega. Así que no te puedes mover de allí porque esta aventura estará con mucha adrenalina, con mucha emoción. Somos Jender y Anastasia, una pareja rusa-venezolana que le encantan los viajes, el fitness, las aventuras, entre otras cosas. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que estaremos subiendo cada semana. Que no se diga más y que comience esta nueva aventura. A ver, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio. Buenos días, buenos días. Hoy comienza una nueva aventura y comienza así. Estamos recién saliendo del hotel donde nos quedamos en la ciudad de Stavanger, porque hoy vamos a conocer unos sitios muy bonitos y impresionantes. Como veis, mira, estamos preparados también. Tenemos zapatos para montaña con un poquito de pinchos, eso es lo que yo tenía, Jender igual. Y bueno, tenemos también ropa en mochila, cosas para no tener frío ahí porque el clima puede cambiar. ahora mismo ven que hace sol, pero como vamos a subir una de las montañas más importantes de Noruega, entonces ahí cuando vamos subiendo se puede tornar un poco el clima cambiante el clima. Entonces la recomendación es llevar, lo más importante son zapatos y luego ropa calentica por si acaso y tal. Llevar varias Comida. capas, correcto, llevar varias capas por si hace calor, por si hace frío, por si empieza a nevar. Entonces estamos en la tienda extra que está al lado justo de nuestro hostal y vamos a comprar para llevar con nosotros algo para comer porque es importante. Ahí vamos a tardar unos 3 horas quizás. 3-4 horas de ruta en subida. Es subida, entonces como no llevas comida y hidratación puedes estar reventadito. Entonces vamos eligiendo a ver qué vamos a coger. Compramos los zumitos, la barrita muesli, fiambre, queso. Esto puedo comer por el camino. Esto, chocolate, un poco de galletas, 2 Red Bull y abricoque y agua. Todo esto salió 300 coronas, esta tontería, para que lo tengan en cuenta. Y nos vamos ya porque estamos muy justos. Tener este sol en Noruega yo creo que es algo que están soñando todos, ¿no? Sobre todo los noruegos que viven aquí. Pero este sol nos ayuda. Nos ayuda un poco y nos perjudica un poco porque si empezamos a sudar, nos tocará quitar capas de ropa que llevamos. Ahora mismo estamos en un hotel que se llama Radisson Blu Hotel, porque aquí es donde va a venir el bus que nos va a recoger para llevarnos al principio de la ruta de hoy. Entonces estamos en la ciudad de Stavanger y lo que vamos a hacer es coger este bus que nos va a venir a recoger ahora. Estamos justo al frente de una plaza muy bonita y estamos acá esperando a ver qué tal. Bueno, pues ya viene el bus rosita, que es este, de color rosita. Y esta es la que nos va a llevar a ahí. Jender está ahí ayudando a la gente que son españoles, bueno, no son españoles, son argentinas y tenían que ayuda. Necesitaban ayuda para comprar los tickets y nosotros vamos entrando ahora. Entré solo porque Jender está ayudando a la gente que quieren comprar tickets, pero no sé, está muy arriesgado porque la gente está subiendo y como tarda mucho el bus va a ir y no va a esperar y yo no quiero ir sola, entonces no sé, pero me pongo un poquito nerviosa. Tenemos nuestros tickets
nos costó los 2 tickets, ahora os digo que ida y vuelta para los dos nos costó 952 kronas, que son alrededor de casi 90 euros. No es barato, ¿eh? Y me pongo muy nerviosa, pero bueno, ya está corriendo. Casi se va. Le digo yo. No le cogía la tarjeta, ¿sabes? Madre, me digo, como se va el bus, me voy sola. Y no quiero. Quiero ir con mi esposo. A veces es tan importante el idioma porque claro, Depende. los señores son de una edad mayor, por decirlo así, y necesitaban ayuda para comprar estos mismos tickets para ir a donde vamos nosotros. Pero van una hora más tarde. No lo sabía que sí. Porque si no yo también compraría una hora más tarde. Y claro, mientras que me daban la tarjeta, claro, todas esas cosas son personas mayores, pero se me fue un podido, poco de ¿no? tiempo. Sí, al final lo hemos logrado y tienen tickets para salir a las 11 de la mañana. Sí, 11 al final. sí, a las 11. Entonces, Bueno, buena hora, sí. pero calor. calor, sí. Entramos en un túnel como hace 5 minutos y voy a mostrarles un poco por fuera. Está así. Creo que el camino para donde vamos este es uno de los túneles más largos. Al parecer, no lo Sí, tenemos muy claro, pero lo cierto es que estamos en un túnel. No sé, quizás ya llevamos 5, 6, 10 minutos ya solo en túnel sin ver salida. sin ver salida, entonces está muy interesante, muy curioso en la ruta hacia a Roca del Púlpito aquí en Noruega. Entonces vamos a esperar salir pronto de este túnel porque a mí me da escalofríos ya. Me gustan los espacios cerrados. Estamos subiendo ya un poquito la altitud. La actitud. Vamos subiendo y cada vez estamos más arriba. Sí, estamos impresionados de la vista que estamos viendo. Sí. Se hace muy bonito, todo tan verde, con agua y con lagos, es increíble. Muy natural todo y hemos fijado que hay camping, que tú puedes venir con tu coche de camping y tienes todo preparado y listo para quedarte a dormir. Correcto. O sea, tú puedes venir en naturaleza, plena naturaleza, a dormir con tu coche de camping. sí. Y está bien todo preparado. Hemos visto Es que muy hay bonito. muchos gente que viene con el camping y se instala alrededor de esta montaña. Entonces nos queda no mucho, alrededor de unos 15 minutos para llegar a donde nos va a dejar este bus y a comenzar la ruta del Preikestolen, Roca del Púlpito en Noruega, Stavanger. Miren, en el parking tenemos para los coches eléctricos, ahí la carga. Y aquí para el bus. Y ahora vamos a salir. Supongo que está como Ansiosas. ¿sabes? Muy bien. ¿Sabes? A ver, ya estamos aquí en el punto donde nos deja el bus. Lo primero que vemos aquí al frente es el servicio. La gente va ahí al servicio y algo curioso es que ahí es en esta zona están la zona para cargar los carros eléctricos. Tú entras acá y tienen cargadores ahí para si vienes con coche o carro eléctrico. Entonces este fue el bus donde nos vinimos, color rosita, amor. Sí. Nos vinimos en este color rosita, se llama GoFjord. Y la ventaja de hoy que al parecer está un buen clima. Pensamos que hemos traído incluso mucha ropa porque hace buen clima y esperemos que eso no sea un problema. Entonces, en teoría, ahí está el toilet. Según lo que vemos, ese es el parking para todos los coches.
según la indicación, que son buses, motos, coches eléctricos, caravanas que puedes aparcar. Y ahí vemos toda la mapa de, en teoría, la ruta que está ofreciendo ellos. Mira, tenemos aquí minimapa que puedes incluso kayak, mira, amor. Saunas, esos son saunas. Ya. Flotantes. Y nosotros, en teoría, ese es el punto de turismo que me gustaría también bajar, curiosear un poquito. Nuestro objetivo principal es llegar hasta aquí, hasta esa punta que es el Preikestolen, y como ven aquí especifica el fiordo, porque en teoría estamos en uno de los fiordos noruegos que se llama Lysefjord. Entonces este Lysefjord tiene este brazo que es el púlpito de roca Preikestolen, que es muy famoso y es el cual vamos a subir hoy. Aquí hay una otra ruta también que se llama la roca de Gerard, que es una roca donde hay unas vistas espectaculares, pero hoy no va a ser posible porque ya solo ir al púlpito de la roca nos va a quitar prácticamente casi todo el tiempo que vamos a estar acá en este fiordo Lysefjord de Noruega. En teoría debería de estar todo señalizado. Correcto. Y como vemos ahí pone Preikestolen 4 kilómetros. Entonces yo pienso que va a ser un poco fácil en sentido de señalizaciones. Y no lo sé. Mira, amor, ahí es restaurante con las vistas y parece ese es punto turístico donde venden muchos productos. Entonces están acá para los recuerditos si vienes a este sitio. Los gorritos, zapatitos, mira, Preikestol. Ah, mira esto. Entonces no está mal. Mira. Sí. Y aparte creo que venden ropa, porque si subes y tienes frío parece que te ofrecen la ropa, la ¿no? ropa aquí mismo. La recomendación para venir a estos sitios dicen que tienes que tener zapatos para montaña y no venir con jeans, sino con algo muy cómodo abajo, y hay muchos cambios de temperatura y puede ser que ahora hay sol y luego subas y va cambiando, pero yo creo que hoy va a ser un sol espectacular porque hay 20 grados ahora mismo, incluso tenemos traído mucha ropa. Clara, que aunque no parece, pero la subida se nota, y yo solo he subido un trocito y la verdad que subida se nota, si no estás preparado físicamente puedes marearte. Vamos a ver cómo va a ser la ruta, vamos a contar nuestras sensaciones y contar nuestra experiencia de hoy. Porque siempre hemos hablado que si no tenemos la mínima condición física, ¿cómo vamos a poder subir todo esto? Entonces, por eso es tan importantísimo hacer algo de actividad física siempre. Son las 10 de la mañana y vamos a calcular en cuántas horas subimos a el punto más importante. Antes hemos hablado de la recomendación, pero esos chicos van en jean, por ejemplo. No, estos chicos son de origen asiático y es cierto que no están preparados, porque yo he fijado en autobús incluso que ellos estaban al lado, no tienen ni zapatos preparados. Correcto. Y pienso que van a sufrir un poquito. Porque quizás han venido en un viaje largo y no tienen esa preparación de ropa y todo, pero... O quizá para ellos no le importa. Correcto. Encontramos la primera señal, que está ahí marcada. ¿T? ¿Qué pone? ¿Cómo se llama esta? No sé, pone T, pero no sé qué significado tiene. ¿Dónde vamos? Preikestol se llama. Ah, Preikestol. Sí. ¿Ah? T the Trail. Ok, la chica ha dicho que T es como que de trails, que es como ruta, algo así, ¿no? Entonces... Trail, che. De ruta. Algo así, creo que es ruta, si mal no me equivoco. Algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Entonces está señalizado por la T. Bueno, ahí adelante vemos que son tipo piedras, escaleras. Ahora empieza como que la primera parte rocosa. No es rocosa, con las piedras están... Roca, tienes piedras. Lo han hecho como escaleras. Correcto. Entonces... Son piedras, escaleras.
Si lo vemos por ahí, la gente sube. Así, no hay muy poca gente, ¿eh? Si fijáis, mira todo. Nos atrasamos 2 minutos y nos... Y ahí atrás, mira, tenemos ahí amontonado de gente. Entonces, Ya estoy sudando, ¿eh? bueno, voy a tomar Red Bull para que me dé alas. ¿Y tú, amor? Yo tengo agua. Y me he quitado el hoodie que tenía porque ya empecé a sudar. Entonces, vamos a intentar. Vamos a intentar no sudar tanto. Voy a comprobar si la publicidad es cierta o no de Red Bull. En teoría tengo que volar. Llegamos a este punto de la ruta que al parecer estos dos caminos te conectan a lo que es los parking. Entonces nosotros no venimos un coche hoy y así que seguimos por este lado. Parece que ahora vamos llegando al primer mirador. Es un poco plano y toda está la gente aquí esperando para tomarse las fotos de ahí. Entonces eso es lo que también vamos a hacer nosotros. Desde aquí vemos la camping donde se paran los coches y donde hemos llegado. Todo Correcto. eso se ve desde arriba. Y ahí está el restaurante y el punto de... Desde acá visualizamos en teoría a donde viene y te deja el bus. Y está todo ahí debajo. A mí me gusta mucho hacer senderismo, pero la verdad que no me gusta cuando tengo prisa. Porque pienso que para ese tipo de senderismo no es bueno tener prisa, porque hombre, estás conectado con naturaleza y puedes comer, disfrutar, ¿no? Y regresarte anoche, por ejemplo. Pero es cierto, anoche es más peligroso. Creo que lo más prudente sería haber venido en coche propio porque sí. Quizás tú puedas venir muy temprano. Sí, a las 5 de la mañana. Y puedes quizás disfrutar mucho porque ahora mismo estamos en mayo, por ejemplo. Y suele amanecer en Noruega muy temprano. Correcto. Entonces las noches son más cortas. Las noches son más cortas porque no hay tanta oscuridad. Ahora empieza esa temporada donde hay más luz del día. Las personas que quieran venir a Noruega empiecen a ir mirando en el calendario la fecha de mayo hasta más o menos septiembre, los meses. Porque van a encontrar mucha luz y va a ser espectacular. Y la ruta, amor, enseña, es tan bonita. Me parece que han hecho los humanos. Sinceramente, no sé, me parece muy artificial un poco porque es muy bonita la ruta. Está como diseñada, Sí, pincel, como que una película, ¿sabes? Sorry, sir, one question. This road, who was built? Nepali. Nepali? Yeah. Nepali people build this route? Yeah. Oh, interesante. Parece que personas de Nepal han construido esta ruta. You coming from Nepal to make this es route? artificial, ¿no? No es Yeah. natural, es artificial. Artificial, It's like no natural. no natural. It is no natural, right? This Reconstruction, but reconstruction. yeah, not natural, but Okay, Yeah. good. Not- Okay, yeah. it's good to know. Thank you. Yeah. Oh, interesante. No, como hemos hablado, que en teoría esa ruta es artificial y han hecho gente de Nepal. Sí, parece que son gente de Han Nepal construido que viene. esto. Comentar en comentarios qué os opináis, qué os gusta más, algo artificial o algo natural. Correcto. ¿De qué sois partidarios? Yo soy más de natural, porque cuando me dicen algo artificial es como un negocio para Ya mí. como que está modificado algo, ¿no? Pero hombre, Entonces, es más cómodo. Yo pienso que las personas de tercera edad que vienen acá pueden hacer esta caminata, hombre. ¿Sabes? mira, está en obra. Aparte está, parece que en obra. Guys, where are you from? You are from Nepal, right? Yes. Oh, good. Good job. Hemos reconfirmado la información del trabajador, porque claro, todos parecen que vienen de Nepal. El chico está moviendo las piedras. Correcto.
Quizás es el trabajo que nadie quiere hacer, entonces vienen esos chicos de allí a hacerlo, pero lo que están haciendo me parece increíble porque están dándoles ruta a un sitio que es complicado porque está entre montañas, ¿sabes? Ahora mismo estamos pasando. No, pero estamos pasando así, yo creo que porque está cerrada la carretera. Correcto, principal. ellos están reconstruyendo y estamos cuidando como que una ruta alterna. Entonces, a ver cuánto duramos así, ¿sabes? Por cierto, nunca hicimos senderismo juntos, yo y Jen. Sí que por separado hicimos, pero juntos nunca, desde que estamos casados. Entonces, esa es nuestra primera ruta de senderismo. Todo tiene Y una primera vez. Aparte, creo que va a ser muy bonita. La próxima vez la podemos hacer corriendo, mira. ¿Sabes? ¿Sabes? Y así voy. Cuando llegue arriba, No voy llegas. a estar Te quedas. sin energía. Llevamos alrededor de 40 minutos. 40 minutos, pero que hemos parado, que hemos hablado. Bueno, 40. No, miento. 27. 27 minutos. Sí. Entre que hablamos, paramos. Vamos en teoría tranquilos, sin prisa. Un momentico. Pienso que mi mamá no podría ir aquí. Tendría que ir muy lento. Correcto. Las personas de tercera edad se les va a hacer más difícil. Y El peso. si no tienes actividad física también. Che se llama di tercera edad. Pero lo hace bien. No, pero en el buen sentido. O moço está falando que quem tem terceira idade e que não tem preparo físico é difícil de subir. Sí, un poco así, es cierto. Complicado. Mis padres o por ejemplo, Quantos anos tienes? yo tengo 30. Não, sou padre. Ah, mi padre es joven, pero mis abuelas son del... Mi mamá tiene 70. Pero yo pienso que cuesta, ¿eh? Es difícil que venga Ya. a subir aquí. Ella va a estar viendo este video y se va a enterar de que no es fácil. Por no importar. ¿Usted qué edad tiene? 6. 6. ¿Y 66. cuesta o es para usted poco a poco más? Normal. Normal. Yeah, I play volleyball and tennis Ah, bueno. every time. Ok, He hecho actividad física. My friends play volleyball for me. cool. Yeah, many exercise. Ya. This is okay. Pues arriba. Sí, nos vemos arriba. Nos vemos. La señora, como dice, ella ha hecho de toda la vida actividad física, aunque tenga 66 años, a ella tiene un poco más fácil hacer esto, pero quien no ha hecho nunca actividad física, puede ser que le va a costar más. Trata de ser muy claros y muy concretos. Es una actividad que en teoría, si no tienes una actividad física previa, se te va a hacer un poco complicado como todas las cosas. Y Pero no imposible. no imposible, nada es posible. Por supuesto que lo puedes venir a hacer, pero tienes que entender eso. Aparte que tienes que subir, tienes que volver a bajar. Entonces no es tan sencillo, ¿sabes? Aquí vemos otra señal que indica que Mostlifhel, graba lo que es muy difícil pronunciar, el noruego, 1.7 kilómetros. Nosotros no vamos a ir ahí, nosotros vamos directamente a Preikestolen, que queda 2 kilómetros y 5. Entonces 2.5. No es mucho, queda poquito. La ruta ahora tiene un descenso a 2.5 kilómetros del Preikestolen, tiene un descenso. Entonces al parecer Pero viene no- lo más gordo. Sí, pero correcto, eso es lo que yo estoy viendo, porque aquí está plano. Pero Amor, lo parece- siento, mira, un helicóptero justo pasa sobre nosotros arriba. Sí, porque aquí se rescató a alguien que se quedó ahí. Porque están Atrapado. ellos ahí listos por si alguien tiene algún problema. Están listos ahí. Esta es la ruta que vemos, es plana ya. Viene plana, tiene como un, no sé cómo llamar, bonito. Y eso significa que ahora quizás nos viene un camino difícil. Eso lo vamos a descubrir.
y ustedes no van a descubrir con nosotros. Pero tengo la sensación, cariño, que hay como especies de unas escaleras para subir más cómodo. No lo sé, me puedo equivocar, pero esta parte es espectacular. Bueno, de plano pasamos ya a subida y se nota un poco frescura aquí. Anastasia dice, por ejemplo, que es muy fácil hacer este senderismo porque está todo como muy bien preparado y es normal. A nosotros nos impresiona un poco porque hemos visitado varios países, no hemos hecho senderismo, pero entendemos que Noruega como tal, como es un país tan económicamente fuerte, hace todo este trabajo para que tú puedas venir a conocer todo lo que borda los fiordos noruegos, que es algo que se caracteriza aquí. Noruega se conoce por los famosos fiordos, así que lo han montado muy bien. Dicen que coger agua de montaña es más sano y más limpia. No lo sé si en este caso es así, pero aquí estamos rellenando nuestra botellita. A ver, y no tengas diarrea. Wow, Fresca. muy fresca, prueba. Claro, lógico. Muy fresca. Esta es agua natural recogida de la montaña del Preikestolen desde el fiordo fuerte, Lysefjord qué en Noruega. Yo Eso estoy sintiendo el sabor diferente que cuando bebo del grifo. No, no es broma, ¿eh? No sé si una expedición. Joder, que Ramón muchas veces en oficina. No, pero esa la hizo yo. Ahí no. Perdona. Ah, lo hiciste tú por tu cuenta. ¿Estáis bajando? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, súper bonito. Se acaba Pero- de caer, se acaba de caer, ya se ha desprendido. Sí, No, muy bonito. Sí. pero está bonito porque está abajo, la piedra está igual, pero abajo. Se cayó. Vale. Os quedan Pero- 40 minutos. Pero cuesta o no, No, es ya- lo mismo, sí, es lo todo el mismo, rato ¿no? sí, Así, lo no, mismo. No, ya va a haber algo no, no, que no, y de estamos... hecho ya es Esto hasta es un lo poco plano. más- O sea, ya es más vale. fácil. Ya es más fácil. Bueno, pues ahí arriba. De España. ¿De qué zona? Bueno, de todo un poco. Madrid, Barcelona. Ahora estamos por aquí. Es aquí, ¿eh? Sí. Bueno, Qué bueno, ¿verdad? que vaya bien. Queda ya poquito para subir. Wow, esto ya es brutal. Desde aquí se ve muy potente. Bueno, cuéntame, cariño, ¿qué sientes? No, a ver, ¿Qué sientes ahora? la ruta personalmente no la veo tan complicada porque incluso si no traes agua puedes rellenar ahí tu botellita y no tienes que comprar agua ni abajo, ¿sabes? Cierto. Porque si traes la botella y te la bebes y a mitad rellena, y según la gente nos queda 40 minutos a llegar. Por ahí venimos y subimos toda esta parte. ¿Qué es esto? Mira, creo que es otro punto de vista de donde vamos. Creo que va a ser bajada ahora. O me estoy equivocando, pero hay varias rutas diferentes. Ahora vamos a ver cartel. Acá pueden ver Mira, cómo se abre este aquí camino. tenemos Preikestolen y Preikestolen. Quizás hay dos vistas, entonces aquí tenemos una que está a 1.8 kilómetros. Entonces la que Pienso vamos que- a seguir Amor, yo pienso que la otra era cuando tú quieres tomar fotos desde... desde el otro lado. Sí, pienso, puedo equivocar. Mucha también gente confunde lo que son los brazos del fiordo con el fiordo en sí. Entonces, para dejarlo muy claro en este episodio, encontramos que hoy estamos en el fiordo Lysefjord, que está a una hora de Stavanger, la ciudad principal, y vamos al brazo muy famoso y muy conocido como es la roca del Púlpito.
que normalmente en las indicaciones acá te va a salir como Preikestolen. Se los dejaremos aquí abajo para que entiendan muy bien el nombre. Por ejemplo, esa familia viene con su mascota, un perrito, y también viene con su hijo ahí detrás. O sea, vienen todos en familia a subir. Entonces pienso que esas personas ya desde niños tienen este tipo de experiencias, ya le va a abrir un poco más la mente. Ya llegamos ahora a esta parte donde la gente viene con la mascota, le echa un chapuzón y también la gente suele bañarse. Entonces, mucha gente ahora, venimos en un día sábado y no está solo. Ahí alrededor tenemos alrededor de unas 20-30 personas y se supone que cuando estemos arriba en el púlpito también van a estar todos ahí. Hay alguna especie de barandilla que puedes ayudarte en la ruta y aquí vamos, se puede, queda poco para llegar al punto más importante de esta aventura de hoy. Justo ahora me acabo de resbalar, encontré agua y roca, se resbala, entonces hay que tener cuidado, casi me iba al suelo. Esta casa tan moderna, de repente en un sitio tan natural. ¿Eso hace? qué es? Debe ser un... Yo pienso que es un baño. Un servicio, sí, un baño, correcto. Pero no se sabe, amor, yo voy a curiosear. Vamos a mirarlo. Emergency, parece algo de emergencia. Entiendo. Tiene una califa, ¿cómo es? De calificación, ¿cómo? Que tú echas leña. Y yo entiendo por qué. Dice que es de emergencia porque cuando hace frío, aquí hace frío en invierno, tú puedes meterte ahí y calentar. Correcto. Ahora está cerrado porque por la lógica que es verano, pero en invierno pienso que está hecho por si acaso. Claro, porque ahora lo vemos así, que hay mucho sol y tal. Claro, pero si vienes en fechas de invierno, es totalmente diferente, cambia totalmente el contexto. Correcto. Aquí esto no es broma, Fácil congelado te puedes quedar. El momento cumbre está cerca. Está ¿Y qué? planito, 1 kilómetro. Con este sol detrás es lo que nos queda para el momento cumbre. 1 kilómetro. ¿Después de cuántas horas, amor? Ya llevamos 1 hora y 20 minutos. 1 hora 20 minutos, nos queda 1 kilómetro. Así que... creo que son 2 horas aproximadamente, 1 hora y media. Ya. Pienso que lo podemos hacer incluso en menos. Si venimos más rápido lo hacemos en menos. Sí, pero hombre. Entonces... corriendo, correcto. ¿Esta piedra qué significa? Está muy colocada ahí, como que con pinceles, y está justo a unos metros del púlpito. Entiendo por qué vamos descendiendo, pero ¿será que se terminó ruta? ¿será que no era esta? Imagínate. Madre mía, yo me muero. Que no sea esta ruta y nos confundimos. Pero si la gente vuelve, significa que ya no hay más. En algún sitio tiene que terminar. Ya. En todo el camino no encontré ni un baño. Hombre, me imagino que quizás no habrá, pero claro, hay mucha gente, no puedes sentarte tú a hacer tus necesidades. No encontré ni un baño. ¿Aquí qué pasa? Aún no me entero, pero Hombre, yo me entero. no sé dónde estoy, pero mira, empieza a abrirse. Wow. Oh, mira, está ahí, amor. Claro. Y tenemos una suerte. Amor, aquí, donde van los señores. Que hay mucho sol.
No está ni nublado. No, está el cielo súper despejado, ¿sabes? Ahora vamos a ver toda la naturaleza tal cual, como es. Yo creo que vamos ahora a flipar, sinceramente. Curioso porque tenemos hace 10 minutos y ya estamos cerca, pero aún seguimos. Escuchando ruidos del dron. Y estamos escuchando Entonces pensamos que estamos cerca. drones volando. ¡Uah! Ya. Ya. Espera. Ahora ¿Bien? sí que me caí. ¿Te duele? Sí, ¿Dónde? la pierna. Vale. Porque me hizo así. Pero fuerte. ¿Tú Entonces, crees? Sí, yo pienso que me va a hinchar. Ahora no, pero más tarde. Y el móvil destrocé. Porque justo en la roca me caí. A ver, amor, a ver. La pierna. Sí, pero ahora no vas a ver. Pero tú sentiste el... Sí, así hizo. Así. Cuando hace así, eso yo ya lo sé. Esto se me va a hinchar así. Sí, te puede dar esguince. Pero en fuerte, ¿te duele ahora mismo? Ahora no, pero... Todo lo que no queríamos, porque claro, en un segundo ya te puedes cambiar todo el escenario. Madre ¿Sabes? mía, eso es increíble, ¿eh? Puede En un estar. segundo solo, mira, estamos cerca. Pero claro, como uno está pendiente de cámara, no sé qué, mira, me ha roto el móvil. Está roto. Espero que no se ha roto pantalla, amor. Sí, es lo que sí, amor. Pues se fundió entero. Que me preocupa es tu pie. Si sentiste que se te movió el pie, puede ser fácil un esguince. Entonces, Yo lo sé, mira, aquí cuando se casan se ponen las... Wow. wow. Bueno, yo me voy a más concentrar el camino, aunque me duele, pero... Amor, si te duele necesitamos volver porque se te va a hinchar. Sí, pero hombre, yo no voy a volver, ni de coño. ¿Y cómo vamos a volver luego? Yo lo sé. Helicóptero, cosas. Tú vas a llevarme como una mochila. digo. Pero estamos ya aquí. Luego ya solucionamos. Vamos primero al grano. Luego vemos si mi pierna se pasó algo o no. Son cosas que pasan y hay que tener mucho cuidado porque en un segundo solo, entre que llevas la cámara y no te concentras en el camino, pueden pasar esto. Llega el momento cumbre y Anastasia creo que le duele un poco el pie. Entonces le he dicho que regresáramos, pero no quiere. Así que no Yo no voy a perder esto. Que me lleven en el helicóptero. Si hace falta, pero... No, mira, ahí está el dron. Sí. Pero la subida es alta. Sí. También. La última parte es alta. Va muy en subida. Nosotros podemos ir ahí. Ya. Quizás. Queda poco. Y esto creo que va a ser espectacular y no quiero que te separen, amor, que hay que verlo juntos y mostrárselo a todos que nos están viendo lo majestuoso que es esto. Bueno, voy a grabar un poco. Sinceramente impacta porque tú haces así un poco más allá y esa altura tan profunda te impacta mucho. Ah, mira el avión, amor. Sí. Vemos que, Lo ves tan cerca porque es altura tan alta. Correcto, creo que hemos visto que hay también un tour que hacen en avioneta. Entonces, súper costoso. Nos voló la cabeza cuando vimos el precio. Sí, y mira, si fijamos, ahora vamos a pasar un camino donde está muy espectacular. Esto es increíble. Estamos al borde de esta montaña. Es increíble, increíble. Wow, qué fuerte. Hemos llegado al púlpito. Está lleno, eso sí. Lleno de gente. Y no es como hemos visto en la foto, pero es increíble, madre mía.
Ahí se ponen una cola para tomarse fotos. Correcto. Lo que impresiona es lo que hay abajo, esa altura, da miedo. Y el fiordo, madre mía, la verdad que sin palabras, increíble. Amor, te da miedo, veo. A mí también a las alturas. A mí también me da miedo a alturas. La gente toma sol. Madre mía, es que lo que quiero enseñar es la vista. Wow. Y ahí suben también. ¿Cómo se sube ahí? No se sabe. Madre mía. Miedo. Cuéntame, amor, ¿qué sientes? Un poco impactado de la gente. A ver, es claro, porque nosotros tenemos las referencias de las fotografías y videos que vemos en internet. Y claro, cuando estás aquí arriba es otra sensación. Lógicamente también hay mucha gente y como que ese momento épico que tú estás buscando tiene que trabajarse. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. A mí sinceramente me impacta, lo primero es mucha gente, mucha, parece la playa. Estamos como en la playa. Y segundo, impactante también la altura. La altura es impactante, es muy impactante. Ahí abajo es brutal. Y el fiordo está ahí también, la vista de fiordo y tal. Entre más temprano vengas, a las épocas que estamos viendo, A las 5 de la mañana hay que venir. más creo. privilegio vas a tener porque vas a estar, imagínate, solo aquí, solo, completamente solo, en teoría, porque siempre va a haber gente y va a ser espectacular. Y creo que incluso el dron no lo puedes tirar aquí porque hay mucha gente. Sí, Creo que tienes tirar. que moverte hacia allá para poder tener esas imágenes, pero está aquí el fiordo. Estamos en la cola, menos mal que es gratuito. Sinceramente me parece ridículo. ¿Por qué? Porque pienso que para tomarse foto necesitas un tiempo y no lo vas a tomar un buen foto. Vas a tomar una foto solo como que a rápido. Sí, pero Y las cosas rápidas no me gustan. pero imagínate que muchas personas vienen de diferentes partes del mundo Por a eso. tomar esa Entonces foto. para mí es más comercializado. Pero ¿qué se hace? Porque Hay que aprovecharlo. Claro, yo lo sé, pero para mí es más comercializado. Tenemos, pusimos en la cola, tomamos las fotos. No lo sé. Voy a confiar que Yender me tomó fotos bonitas, pero no lo sé. Y aquí estamos con chocolate noruego. Y ahora Estamos zumbados aquí y estamos Hace acá calor, ¿eh? Yo voy a sacar en el punto más alto de esta montaña. Entonces es espectacular estar acá. Es un poco de aire, por eso me puse el hoodie. Y hay unas vistas que merecen la pena ver. No se puede decir con palabras. No podemos describir. No se puede escribir tampoco en videos porque es lógico que no se ve detrás de la cámara igual, pero es impresionante. Impresionante. Estoy esperando a Yender, que él está en la cola para tomarse foto aquí y para hacer un video. Yo no quise porque en teoría no me gusta que va a aparecer la gente ahí. Y para tomarse, sinceramente solo tienes este trozo, y me parece muy cortito. Pero bueno, es lo que hay. Estoy aquí esperando, impresionante vistas, impresionante donde estoy. Es una parte donde también desde aquí se toman fotos hasta ahí. Y estoy ahí, Yender ahí me está saludando, ahí lo veo, mira, está ahí. Está ahí. Y aquí hay gente también tomándose quien va ahí, familiares, para tomar foto ahí. Pero la vista aquí es impresionante. Ahora hemos cambiado porque queremos subir un poco más arriba y vamos a arriesgarnos. No voy a apagar la cámara en ningún momento porque Mira, es complicado. Mira esto.
Cuidado, amor, va. ¿Me das cámara? No tengo. Pero ¿y por qué no hemos subido por ahí? Más fácil. La verdad que no sé. Esos chicos están muy bien ahí. Están para fotos, ¿sabes? Ellos. Wow. Mira. Sí, espectacular. De aquí es la foto, en teoría. Sí. No de ahí de abajo. Sí. Ya entiendo. ¿Ah? Foto y el video. Amor, ¿puedes tirar el dron acá? Ven. Esta zona es la que hemos elegido para que Anastasia suelte el dron y tenemos otra perspectiva del púlpito desde acá. Wow, pues maravilloso. Ahora me encanta porque Anastasia tiene, no lo vamos a poder ver en la cámara, pero tiene su dron acá, ¿no? Está otro dron allí y acaba de pasar una avioneta. Está el cielo ahora congestionado y es lógico porque las vistas que vamos a ver en estos momentos, las vamos a mostrar ahora mismo, son espectaculares. Disfrutar. Las cosas se ponen picantes, ¿por qué? Porque en teoría de grabar, que estar impresionado en este sitio, nosotros sinceramente perdimos la hora y ya es hora de ir porque nos queda solo una hora para tomar el bus y tenemos que bajar en una hora y no sabemos si eso nos da tiempo o no. Entonces las cosas se ponen picantes. Mira qué bonito, es que no puedo terminar de ver todo esto, es súper bonito. Y vamos a ir corriendo con mi pierna semi rota y a ver cómo bajamos, amor. Sinceramente, espérame, dejaría la cámara. ...604 metros a nivel del mar. Entonces, este es el Preikestolen. 2 horas de camino, pero en sí, el viaje completo es 4. 2 horas de ida y 2 de vuelta. ¿Cómo que 2 de vuelta si nos queda una hora? Correcto. Entonces, si nos queda una hora para que venga el bus, creo que nos puede dejar. Bueno, mi consejo ya desde antes de que todo, no tomar bus de vuelta. Solo coges bus a la ida, de vuelta es mejor, vais. De alguna forma, no lo sé, seguramente hay caminos o algo habrá que la gente te lleva, cuidado. Estás solo allí al precipicio, mira. Están mis pies y allí esto es impresionante. Sí que he visto que hay mucha gente que viene con estos palitos, pero no sé si es algo relacionado al esquí. No lo sé, tengo que
Los noruegos, eso se llama, tiene un deporte, no sé cómo se llama, nórdico, algo así. Y ellos van con palos porque como que es más fácil de andar y hacer senderismo. Sí. Practican mucho. Y alguien apunta ahí, salimos afuera. Mira esta grieta que está aquí. ¿Ves? Te caes ahí y ya no sé qué puede pasar. No, si se cae el móvil. Ya, si te cae algo ahí, darlo por perdido. Personas que tengan pánico a las alturas tienen que pensar solo venir aquí, porque hay unas partes donde te dan Lo que me como mucho fascina, vértigo. lo que me fascina, que hay gente bastante mayor Ya. y vienen, Sí, atreven de venir, lo intentan, que es lo más importante, ¿sabes? atreven de venir a pensar que para un joven es dificultad. Esperemos que en una oportunidad, no sé si podamos volver otra vez, pero quedó algo mágico. En invierno me gustaría volver. Quizás el próximo reto será venir a visitarlo en invierno, pero por ahora le hacemos chaito. A ver, pienso que la próxima vez que hagamos esta aventura vamos a hacerlo, va a ser diferente. Vamos a tratar de venir muy temprano para ver el amanecer o muy tarde para ver el atardecer y tener tiempo libre para parar en ciertas zonas, hacer más cosas. Porque estamos corriendo literalmente. O sea, porque dependemos de un bus. Dependemos de un bus. En teoría no se entiende por qué te deja tan corto tiempo. Justo el tiempo, literal. Hacemos la misma parada que hemos hecho en la subida para esto. Estamos bajando casi corriendo, literal, que creo que nos va a dejar el bus. Entonces, creo que no llegamos, pero lo intentamos, y si llegamos, el premio, y si no, bueno, algún premio también. algún otro premio, pero siempre hay que intentarlo, que es lo más importante. Todo, más amor, paz. Yo no siento piernas. ¿Sientes piernas? Eso es un buen ejercicio, así Y que ahí si entrenamos, grabamos videos, visitamos un sitio espectacular y todo en un solo día. sí, parece que la vida, la reflexión que tenemos, si siempre tenemos una discusión o una plática, una conversación juntos, es que todos los momentos bonitos, por decirlos así, duran así, muy pequeñitos. Estuvimos mucho tiempo ahí arriba y es algo espectacular, es algo muy bonito, mágico. Pero mira, y ahora para atrás, abajo otra vez, corriendo. Fácil. Por estar grabando te puedes caer, así que primero tu seguridad y luego la grabación. Es un ejercicio fuerte. Bueno, es fuerte cuando le metes ritmo, ¿sabes? Correcto, por eso digo. Si vas tranquilo, Tranquilos, madre mía, amor, casi te mancha. ¿ves? Casi me caigo. Casi te caes, pero casi te mancha. ¿Has visto, no? ¿Lo han visto? Casi lo han visto, ¿no? No sé si podemos repetir esa toma, pero vamos a tratar de mostrársela ahora para que vean que casi hay un accidente, otro accidente. Ya tenemos uno, el de Anastasia, con su pierna. Entonces, pierna inmóvil. Sí. Vamos a ver, ojalá no sea nada grave. Bueno, ¿tú ves algo ya salida o no? No, amor. Tengo que estoy en las mismas. Por Sí, eso, que no hay ten prisa. cuidado.
¿Tú qué crees? ¿Llegamos o no llegamos? No sé dónde estamos. Pero si estamos ya cerca, Medio camino, ¿no? ¿sabes? Esto era el principio. Bueno, opinar si llegamos o no. Yo creo que sí. Vamos a apretar el ritmo. Vamos. Seguro, muévete. Pero si mueves rápido, creo que llegamos. Lógico. Y en día aquí va a ser fácil. Wow. O sea, no es muy difícil adivinar que hoy no. Creo que no vamos ya a entrenar. Porque ya lo hemos hecho. Haciendo todo esto. Siempre hay que creer, ¿vale? Aunque sea un poco imposible, hay que creerlo. Pero yo pienso que vamos a bajar en menos de lo que tardamos subiendo. Entonces, amor, va, que no te escucho, va. Nada. Cariño, va. El pobre viene ahí, detrás. Súper cansada. Ya. Va, pero nos queda, si tardamos ahora, perdemos el bus. Va. Ahora estás aquí, ven conmigo, va. No, estás en la parte de arriba, creo. ¿Qué de arriba? Ah, mira, saunas, madre mía. Yo quiero ir a sauna. Ya quiere ir a sauna, pero el bus no va a dejar, literal. Pero, se han dado ustedes cuenta, hemos subido en 2 horas y hemos bajado creo que en 45 o 50 minutos. No lo sé, pero eso ha sido, Ha no sido sé, lo peor para mí. lo peor para ella, pero ha sido un buen ejercicio. Sí, ejercicio Muy buen bueno, ejercicio. pero Yo creo- peligroso. Nos da tiempo hasta de pedir un helado. Queremos algo frío, hace calor. Pero sí, lo cumplimos, ¿no? Un beso. Me están temblando. Están temblando las piernas. Pero ¿qué cumplimos? ¿Podemos perder bus? No, no, ya estamos. ¿Dónde está? Ya estamos, ya. ¿Pero para dónde? ¿Dónde te dejo? Ahí. Por eso, ¿y si se va allá? No. Es increíble, pero no teníamos esperanza de llegar, pero lo hicimos. ¿Cómo? Desde el púlpito, de ahí de arriba, bajamos como unos atletas. Hasta aquí abajo. Literalmente. Literal. Corriendo. Ay. ¿Sabes? Entonces, espero estén disfrutando de este episodio Nosotros, con y nosotros. Vamos a despedir aquí. Nos vamos a despedir aquí mismo y desearles un buen día, una buena noche. No me importa la hora que estén nuestros videos. viendo esto, seguir los videos y chao, chao. Para acá, para acá.